Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Bienvenidos a Encuentro Sustentable. Hola, muy buenos días. Estamos aquí un sábado más en nuestro programa Encuentro Sustentable. Feliz de que estemos aquí con ustedes. Hoy en estos micrófonos estamos Horacio Medina y su servidora Chely Rueda. Y pues bueno, ¿qué les puedo yo contar? Aparte de que vamos a extrañar muchísimo a Clau y a Arturo, que tuvieron que viajar por temas de trabajo, y pues ahora nos toca aquí a nosotros. Lo bueno es que nos encanta hablar, entonces no será un problema, ¿no? Aprovecharemos y pues antes de arrancar este lindo programa, agradecer a nuestra casa, Promo Estéreo, a nuestro patrocinador Ring Central. Y pues bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Presumiendo que estoy en contacto con la naturaleza, este fin de semana desde el bosque, estoy en una zona que bueno, es un municipio de Tapalpa, pueblo mágico acá en Jalisco. Me encanta, es un espacio en el que he tenido el privilegio de estar desde muy chica, ¿no? Conviviendo con unos tíos y mis primos, entonces es un espacio en el que tengo muy lindos recuerdos y desde el que compartíamos, ¿no? En el programa pasado, que me parte el alma porque fue uno de los municipios que estuvieron muy afectados, ¿no? Con este tema de los incendios. Entonces, bueno, pues aquí andamos, estuvo muy cerca, digo, sí fueron muchas las hectáreas que se perdieron, se perdió la vida de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, de alguna manera son los contrastes y por lo que más es importante que tomemos conciencia. Y pues bueno, sin más, hoy no tenemos a Clau que nos va a contar un cuento, pero estamos aquí muy contentos. Así que, Horacio, cuéntanos de qué va nuestro programa de hoy, por favor. Les puedo contar de hecho les voy a contar una triste historia para no olvidar los cuentos. Pues mira, Cheli, como sabemos, el 17 de mayo se celebra, o se celebró hace unos días, el Día Mundial del Horticultor y pues como Y tú Día Mundial del Reciclaje. también fue el Día Ah, Mundial del pues. Reciclaje, sí, sí, lo sé, eso lo tengo muy presente, pero creo que fue más reciente un programa relacionado con reciclaje y sobre la horticultura no hemos hablado mucho, entonces quise como hacer autopromoción de lo que tú sabes, de que estoy haciendo mi tesis de doctorado en ciencias agropecuarias, entonces dije, hoy me voy a autonombrar invitado. Y les voy a platicar un poco sobre qué se está haciendo. Parte de mi trabajo es un diagnóstico del suelo agrícola de la Ciudad de México. Entonces quiero pues, un poco como platicarles cómo va este tema y dar un poco la perspectiva a nivel nacional sobre este tema de la horticultura que bueno, pues a lo mejor por nombre, pues muchas personas no alcanzan a identificar de qué se trata, pero pues la horticultura viene del cultivo de plantas, de flores, de hortalizas, evidentemente, y está ligado a la producción de plantas, tanto, se considera también la planta ornamental y la planta alimenticia como parte de la horticultura. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues se ha celebrado este día como pues para tratar de recordar pues la importancia de la producción de vegetación, como bien sabemos, ¿no? Y tú lo sabes, y afortunadamente estamos conscientes de eso, pues la vegetación es o más bien la horticultura, pues es fuente de alimento, pero también es fuente de captura de carbono y pues también es fuente, la producción de hortalizas también permite, pues trabajar, si lo haces de manera adecuada, trabajar los suelos, ¿no? También nos permite, brindar servicios ambientales. En algún momento, como parte también de lo que estoy haciendo de investigación en el doctorado, estamos haciendo un análisis de servicios ecosistémicos. La horticultura mantiene, si está bien llevada, puede mantener suelos más ricos en nutrientes, con más cantidad de materia orgánica y por lo tanto que capturan
más carbono. Si haces un análisis de los suelos forestales contra los suelos agrícolas o los suelos que producen hortalizas, encuentras en lo general una mayor cantidad de carbono en comparación con la vegetación. Digo, es de alguna manera natural porque pues las zonas forestales, la mayor parte del carbono lo capturan los árboles, ¿no? La masa vegetal. Y aquí, pues, es el suelo el que juega el papel fundamental. Entonces, tenemos que, y bueno, pues ya hemos hablado ya en varias ocasiones, en varios programas de la importancia de los suelos, hemos recomendado este documental de Ves el Suelo, y por ahí también creo que ya habíamos hablado de este documental de Mi Pequeña Granja, ¿no? O My Little Big Farm, no me acuerdo cómo se llama, que seguramente te acuerdas. Y el de los hongos y así, ya cada vez hay más y creo que nos Exacto. podríamos Y ir entonces, en ese sentido, complementando. sí me pareció importante, pues, en este sábado, hacer una especie de revisión de qué es, cómo funciona y por qué es importante, ¿no? Y, pues, en el caso particular, exponer un poco lo que está pasando en la Ciudad de México, que, pues, desafortunadamente no es tan prometedor, y, pues, eso es también parte del... Ya sé. Creo que es importante desde mi punto de vista también aprovechar para destacar. Siempre nos vamos como con esta parte de que México es muy diverso, tenemos un sinfín de alimentos y creo que el riesgo, ¿no?, de tener ese alcance al mismo tiempo provoca que no lo valoremos de la misma forma, ¿no? O sea, no somos tan conscientes que hay otros lugares fuera de México donde eh, el costo de un solo limón podría ser, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Podría ser lo que es el costo equivalente a medio kilo, en ocasiones hasta un kilo para nosotros, ¿no? Y así, o sea, la variedad de frutas, de vegetales que tenemos sí cultivados en México y también el acceso a, ¿por qué? Pues porque también tenemos mucho más cerca nosotros a Sudamérica, por poner un ejemplo, que lo que significa para llevar ya sea al Oriente, Europa, no digamos, África, etcétera, ¿no? O sea, y creo que eso también provoca que no seamos tan conscientes y tengamos la cantidad de desperdicio que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que aprovechemos este tema para sensibilizar y hacernos conscientes de lo que hay atrás de esta posibilidad de tener, no sé, o sea, una manzana, poder tener, bueno, ahorita que es temporada, por lo menos acá en mis rumbos de las pitayas, ¿no? Que justamente les puedo compartir que al venir hacia acá en carretera, es una de las zonas, entonces, o sea, me tocó ver, ¿no? Cómo están llenos de las pitayas y demás, es una cosa preciosa, ¿no? O sea, porque es muy de temporada, es muy de la región, y sin embargo, o sea, tiene una dinámica para poderlas tener, ¿no? De entrada, pues porque están llenas de espinas, se tienen que eh, cosechar de noche o de madrugada, porque con el sol no es posible por la forma en que reacciona, ¿no? La planta. Entonces, tenerla en la mano y poder disfrutar un manjar como esos, atrás hay mucho esfuerzo, o sea, hay una planta, obviamente, un suelo adecuado para, ¿no? Que tiene que estar en ciertas condiciones de región, de tipo de suelo, de clima, y para que yo la pueda disfrutar, ¿no? O sea, hay todo un proceso de no solo quién la cosechó, quién la transportó y quién me la llevó a la ciudad en un eventual momento, ¿no? Porque no todos podemos salir a la carretera, a la zona en la que se cosecha para tenerlo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que no lo valora de esa misma forma y nada más de repente, ay, se me olvidó que teníamos, híjole, ya están pasadas, tíralas, ¿no? O sea, Exacto. creo que esa es la parte también que es importante y tú desde toda la investigación que estás haciendo, me gustaría que hiciéramos especial énfasis e hincapié en lo que hay atrás, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Hay una estimación que viene del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dice que pues, se desperdicia aproximadamente el 17% de los alimentos producidos, ¿no? O sea, eso es una cantidad absurda de desperdicio, tomando en cuenta pues que estamos en un planeta con recursos finitos, que la agricultura es fundamental para los procesos, pero pues que tenemos que también pensar
en optimizar nuestros recursos. ¿Sabes qué pasa? Que siento mucho que sucede. Los alimentos, como son perecederos y como su degradación es rápida y como pues no generan este gran problema que generan los plásticos, el vidrio o el tetrapaco, todos estos elementos que generan residuos y que han generado más, pues sí, a nivel global, como más atención y más dinámicas de manejo, reciclaje, tratamiento, reuso, etcétera, etcétera. No es tanta como la relevancia, siento yo, a nivel global, que se le da al desperdicio de alimentos, ¿no? Y esto en el mundo. Y en México hay un dato del Banco de Alimentos de México, que es una ONG, que dice que más o menos es un tercio del alimento producido en México lo que se desperdicia. Más o menos el 30% del alimento que se produce en México se desperdicia, imagínate. Y entonces, tomando en cuenta esto, dame nada más cerrando la idea, tomando en cuenta esto, Chely, yo solamente me pongo a pensar en que no es solamente el desperdicio de alimento, ¿no? Es todo lo que conlleva que ese alimento haya llegado a tu hogar, ¿no? Y creo que un poco podemos ahondar en eso. Justamente viene desde ahí, Horacio, porque no somos conscientes, digo, en este programa hemos procurado hacer mucha mención de eso, porque no somos conscientes de lo que hay atrás de, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, el alimento no se le da la relevancia que tiene, porque como es una materia orgánica y no, vamos a decirlo de alguna manera, no genera el impacto al suelo como puede ser cualquier otro residuo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, al final es un residuo y si no es manejado de forma adecuada, tiene una afectación Claro. que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de revolver la basura, ¿no? O sea, si revolvemos residuos que pueden ser recuperados con materia orgánica, ninguno de los dos va a tener la posibilidad de que entonces tenga una segunda vida, ¿no? Y pues Claro. aquí esto se liga 100% con el tema también del Día Mundial del Reciclaje, ¿no? O sea, que fueron ambos el día 17. Y, o sea, creo que va como desde ahí, ¿no? O sea, que no valoramos esto. En alguna ocasión mencioné por ahí que no lo he logrado encontrar, la verdad, un video que me tocó ver en una ocasión donde hacían justamente toda esa secuencia, desde cómo se cultivaba y cosechaba una fresa y cómo se transporta y demás, y cómo llega al supermercado, cómo lo toman, cómo se va al refri y cómo se va pudriendo y luego cómo solo lo sacan y lo tiran. Entonces es una cámara rápida que a mí se me quedó muy grabado. Es un video que vi hace muchos años. La verdad es que, pues, no, digamos que lo respaldé en la computadora y pues cuando lo busqué ya no lo logré encontrar, pero al final es como tener muy clara toda esta trazabilidad y, híjole, o sea, es tremendo. Entonces creo que es algo que es importante, ¿no? O sea, porque hay una huella tanto hídrica, ¿no? O sea, que también la hemos tocado aquí. Y ahora, Horacio, te quiero poner sobre la mesa tomando en cuenta que hoy eres el autoinvitado, y de eso me toca preguntar. Que me Pero auto... quiero también aprovechar para poner sobre la mesa otro concepto que ya hemos tocado y creo que hoy aplica para mencionar y analizar, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Y quiero dejar como claro el concepto, ¿no? Para que no sea nada más con cómo lo podemos interpretar, y es la soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los pueblos a decidir cómo producen, comercializan y consumen la comida. Este derecho garantiza que la población disponga de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables. ¿Por qué quiero poner este concepto sobre la mesa? Y me gustaría que comentaras al respecto desde tu expertise, porque si somos conscientes no solo del no desperdicio, sino que nosotros como consumidores podemos elegir lo que consumimos, le hace que podamos empezar por tener en nuestro balcón, si tenemos una pequeña terraza, un espacio en la azotea, y no digamos los que tienen el privilegio de un jardín o un espacio más amplio, empezar a cultivar y cosechar algo, aunque sean hierbas de olor. O sea, podríamos tener menta, hierbabuena, albahaca, no sé, tomillo, este tipo de cosas que en mi experiencia es muy común desperdiciar. O sea, quieres un poquito de albahaca o un poquito de menta para cierto platillo,
o sea, por más pequeño que sea la porción que te pueden vender, difícilmente la vas a utilizar toda. Y si no tienes el cuidado de deshidratarla, va a acabar un porcentaje alto de ese ramito en la basura, orgánica, pero en la basura, ¿no? Entonces, eh, la soberanía alimentaria, si cuidamos esa parte, en México sobre todo, lo podemos transformar. Hay países, digo, hoy como Estados Unidos, muy pocas personas tienen claro ese dato, pero los grandes capitalistas y millonarios que están en la lista de los más ricos del mundo, todo indica que están adquiriendo la mayor cantidad de tierra de cultivo. ¿Con qué intención? Con tener el control y matar la soberanía alimentaria. Si no nos ponemos atentos en México y empezamos a cuidar nuestra tierra, o sea, eso nos provocaría que literal nos tengan agarrados del cuello, con el zapato en el cuello, como lo quieran ver. To- Entonces, date Horacio. Totalmente. Y fíjate que qué bueno que pones sobre la mesa el concepto de soberanía alimentaria, porque creo que la clave, y lo acabas de decir, es más allá de la alimentación como tal, ¿no? Esto que mencionas de la alimentación, eh, y ahí hago o remarco la diferencia con la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Si tú, si una, la soberanía alimentaria está ligado a un derecho de la población, de no solamente del derecho a los alimentos, sino de qué tipo de alimentos, cómo producir sus alimentos, cómo respetar el medio ambiente en la producción de alimentos. La diferencia un poco de lo que se denomina seguridad alimentaria, ¿no? Que es este tema de no me importa cómo, si yo te estoy proveyendo de lo que necesitas para alimentarte, pues ya estás teniendo seguridad alimentaria. Y entonces creo que el concepto de soberanía alimentaria es muy profundo en ese sentido, porque habla no solamente sobre el concepto de alimentación, sino el concepto de producción, sino el concepto del ciclo completo de producción, que a mí me parece fascinante. A mí me encanta ese concepto, porque justo, o sea, estás hablando de ciclos, estás hablando de círculos, ¿no? De cerrar círculos para que todas las personas tengan este beneficio de obtener nuestros recursos, nuestros alimentos como recursos, y además de esto, que se cierre un ciclo de producción que sea sustentable y que sea respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este concepto, me gusta realmente difundirlo, es parte de lo que estoy haciendo en mi trabajo, y la verdad es que me parece súper importante, ¿no? Pensar en este sentido, porque además esto nos permitirá o nos permitiría como pueblos, como regiones, como comunidades, nos permitiría poder tomar decisiones que desde lo local impacten y que puedan permitir que a nivel local tengamos pequeños núcleos que puedan generar producciones de alimentos y no estar y así irlo haciendo más grande pues para poder generar realmente un sistema de alimentos justo para todas las personas y justo para el medio ambiente. Porque lo que está pasando ahora, y lo sabemos, ¿no? O sea, y ahorita les voy a dar unos datos de la Ciudad de México en la siguiente intervención de lo que está pasando, pero lo que está sucediendo en México es que estamos confundiendo conceptos y estamos pensando que el importar el 60%, no tengo el dato en la cabeza, pero importar un gran porcentaje de nuestro maíz al país es parte de la soberanía alimentaria, cuando no sabemos qué maíz estamos importando, no sabemos qué tipo de alimentos están importando, no sabemos qué tipo de elementos químicos tienen, no sabemos de qué manera se produjeron, y todo esto nos lleva a tener justo lo contrario, una incertidumbre que Correcto. depende no de nuestro sistema de producción de alimentos, sino del sistema económico del país, el que contemos o no con alimentos, porque si el sistema económico colapsa, nos vamos todos al carajo, ¿no? Así es. Y que soberanía alimentaria tampoco es tener las bodegas llenas de reservas, Exactamente. porque también considero, digo, menos, pero por ahí de repente también había un poco esa idea. Y creo que con eso, pues sí, o sea, el tema de reforzar la importancia que tiene el suelo como tal, ¿no? O sea, y no solo es la tierra, o sea, para mí sería importante distinguir estas dos cosas, o sea, es lo mismo y no es lo mismo, porque
tener tierra, pues sí, o sea, tener una porción de tierra que se considere apta para el cultivo, ¿no? Eh, si no transformamos la visión, que aparte es regresar al origen, ¿no? O sea, no es que estemos queriendo inventar el hilo negro, o sea, un tema de alta tecnología o grandes descubrimientos hoy por hoy, o sea, es simplemente regresar al origen, ¿no? Y es darle la importancia al suelo, que es distinto a la tierra. Si nos vamos como un poco a los conceptos o buscando la manera de verlo diferente. Y cuando hablamos de suelo, es cuando estamos hablando de que tenga todo lo necesario, o sea, que tenga los nutrientes y que sea como de forma natural. Ya lo hemos mencionado, para mí ya lo he compartido, ¿no? O sea, el documental Ves el suelo es uno de los que me abrió como esa parte y provocó que investigara un poquito más o lo entendiera y sobre todo lo valorara. Y tiene que ver con que evitemos el arado, que evitemos los monocultivos, ¿no? Y cada vez hay más ejemplos y cada vez hay más, bueno, creo que ejemplos siempre ha habido, pero más bien se están dando a conocer mucho más. O sea, es parte de las maravillas de esta globalización y de la velocidad de la comunicación. Hay muchos más reportajes, muchos más documentales, eh, influencers, si lo queremos ver así, ¿no? Que están muy ligados a esta parte de la sostenibilidad, que comparten casos de éxitos en muchos lugares del mundo, ¿no? Y, o sea, me ha tocado estar viendo que se están enfocando a ese tema de las prácticas que están haciendo de proteger y de combatir la desertificación que está sucediendo en otros lugares, digo, en Europa, sobre todo es donde me ha tocado ver ahorita algunos, ¿no? Vi recientemente un video que se publicó en Hope, que es una cuenta que vale la pena sigan, ¿no? Porque tiene todo que ver con tema de cambio climático y saca unos videos súper, no sé, como muy bien hechos y con una claridad padrísima y justo comparte un ejemplo de cómo están combatiendo en un cultivo de olivo y pone el ejemplo de dos zonas, ¿no? Una donde están haciendo lo mismo siempre y otra en donde lo que hicieron fue recubrir de pastizal, ¿no? O sea, todas esas hectáreas para provocar que el suelo se regenere de forma natural. Y al final están reconociendo cómo, pues obviamente se les reduce costos, ya tienen el dato de cómo lo que dejaron de invertir en pesticidas y agroquímicos es una buena cantidad y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Es que se dieron cuenta como la calidad del aceite de oliva que están logrando es diametralmente mejor, tiene más nutrientes y lograron recuperar que se vea como reflejado. Entonces, ejemplos como esos hay muchísimos, ¿no? Entonces, nada más es que entendamos que sí lo podemos hacer diferente. Y justo se mencionaba así, no estamos hablando de un experimento chiquito, no, o sea, si la memoria no me falla, creo que son más de 70 hectáreas, ¿no? Donde hicieron como ese cambio. Y la cereza del pastel, pues es como la biodiversidad es espectacular, cómo empieza a haber otro tipo de insectos, ¿no? No, bueno, o sea, una maravilla. Entonces, híjole, o sea, es cómo podemos transmitir esto y cómo podemos valorarlo y todo empieza desde el consumo local. Busquemos, no importa dónde vivimos, busquemos dónde está este productor local, en qué mercaditos podemos ir a comprarle de forma directa y darle ese valor y ese reconocimiento, porque mientras sean más los que se estén dando cuenta que su producto se valora y lo buscamos a los que están cerca de nosotros, con eso podemos irle dando vuelta a que no estemos esperando la manzana y, no sé, la berry del otro lado del planeta, ¿no? Claro, totalmente. Y sabes qué, a mí, digo, volviendo a esta cuestión del Día Mundial del desperdicio de alimentos, perdón, eh, algo que es bien importante y lo mencionaste hace un momento, ¿no? Cuando ves todo el ciclo de producción de un alimento y que llegue al refrigerador, etcétera, etcétera, del total de alimentos que se desperdician en el mundo, más o menos aproximadamente el 60%, 65% vienen de nuestros hogares, ¿no? O sea, la población más o menos está en 8.000 millones de habitantes ahora mismo, ¿no? La producción de alimentos tiene que abastecer estos 8.000 millones de habitantes, pero
Si mejoráramos nuestras prácticas agrícolas y si redujéramos o elimináramos el desperdicio de alimentos, necesitaríamos mucho menos de la mitad del suelo agrícola que se tiene ahorita. Y sí es importante mencionar que el suelo agrícola finalmente sí implica un desmonte, ¿no? Una pérdida de ecosistemas para producir alimentos. Entonces, que si se hace bien, el impacto es mucho menor o incluso podría ser regenerativo, sí, pero pasa por un proceso de desmonte, ¿no? Al final sí hay una modificación, hay un cambio de uso de suelo, que en la mayor medida que se evite, pues es mejor, ¿no? Si la agricultura se hace bien, bueno, pues ya el impacto es, insisto, mínimo, quizás incluso nulo, pero de entrada sí hay un cambio, una modificación. Entonces, por eso es bien importante pensar en eso. 65% viene de nuestros hogares. En la población, Exacto. 8.000 millones de habitantes, más o menos, de los cuales aproximadamente 3.400 millones son población rural y el resto es más, casi sí, 4.500 millones, poco más o menos el 60% vive en zonas urbanas, que es Ujú. donde se desperdicia evidentemente la mayor cantidad de alimentos. Yo casi me atrevería a decir que este 65% de alimentos que salen de los hogares, pues salen de zonas urbanas, es decir, sale de poco más de la mitad de la población del mundo. Entonces eso amplía mucho el porcentaje o el número el volumen de alimentos desperdiciados por habitante en zonas urbanas, ¿no? Porque en zonas rurales el desperdicio de alimentos pues, es muy bajo, es prácticamente podríamos decir que no existe, o si existe, pues es reutilizado para procesos de compostaje, para recuperar el suelo, para una serie de cosas que benefician o que cierran el ciclo, ¿no? En cambio, en las zonas urbanas, pues nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a que el desperdicio de alimentos hace que los residuos se mezclen unos con otros y entonces ya no cumplan una función de reciclaje, que el orgánico ya no pueda ser transformado en composta, en suelo o en alguna cuestión Ujú. natural porque ya estén mezclado con plásticos, con el Tetra Pak, con el vidrio, con el aluminio, etcétera, etcétera. Y también eso pasa con elementos como el papel, como el cartón, ¿no? Que dejan Claro. de tener un valor una mayor tasa de reciclaje por la combinación con los elementos orgánicos. Entonces, bueno, ahí igual como dices, haciendo como esta mezcla de también hablar un poco sobre el tema del reciclaje, a mí me parece súper importante que como población, más allá de lo que nos digan las normas, las leyes, o Ujú. si mi municipio no tiene leyes de separación o si sí las tiene, etcétera, etcétera, que hagamos este análisis y este ejercicio de tomar los residuos orgánicos y ponerlos siempre aparte de los inorgánicos para evitar esta mezcla. Ya si no quieres separar los inorgánicos porque tu municipio no te lo pide, porque no tengo ganas, porque me dio flojera o por lo que sea, bueno, al menos ya los dejaste listos para que alguien más lo haga, porque hay mucha gente que vive de esto y que de esto depende Claro, su existencia económica, ¿no? Entonces, exactamente. orgánicos se pueden hacer muchísimas otras cosas. Sí, y también empezar a darnos cuenta de todas las cosas que se puede hacer con algunos residuos que consideramos ya no se pueden, o sea, que son, vamos a decirlo, basura orgánica o residuo orgánico. Y ejemplos, por ejemplo, con la cáscara de piña se puede hacer un té delicioso, ¿no? O sea, si se pone a infusionar, o sea, es una delicia y muy pocas personas las pueden, o sea, las aprovechan, ¿no? Y el otro día me tocó ver a una persona que sí dije, híjole, todavía no lo hago porque no he ido como al mercado como otras ocasiones, como por todas las cosas, cuando hace como todo este acomodo, ¿no? O sea, separa que la capa que le quita a la cebolla, pero los rabitos de las espinacas, ¿no? O sea, empieza a separar como todas estas, digamos, como colitas o sea, estas orillitas y cosas por el estilo, pone a hervir todo y forma como un caldo de vegetales, con la orillita de la zanahoria y así, y luego lo congela. No, bueno, dije, o sea, me pareció así una cosa increíble. O sea, las personas que tenemos el hábito de cocinar solo una o dos veces a la semana, que se hago varios platillos al momento, generamos como mucho ese tipo de desperdicios si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, si juntamos tal cual así como, pues, orillitas de cebolla, por lo menos, pues alcanzas a lo mejor a separar dos, ¿no? Y a mí me gusta el poro, entonces al final también, pues es como este otro pedacito, ¿no? La orilla de la zanahoria, de la calabaza, Está increíble. todo eso, al juntarlo, literal haces un caldo de vegetales que te sirve para el arroz o para cualquier otra cosa, una sopa.
Entonces, hay un montón de tips hoy por hoy en las redes sociales. La verdad es que, híjole, o sea, a mí me ha tocado ver así, y sobre todo como algunas de las personas que comparten alternativas veganas, que no necesita ser vegano, simplemente es tener unas buenas ideas, ¿no? Para ese tipo de cosas. Hacer germinados es otra de las cosas que vale la pena. A mí el único que me sale muy bien, y está fácil, es el de lenteja, ¿no? Y queda buenísimo. Entonces, digamos de los caseros, porque los demás requieren que no se te olvide un solo día sin estar ahí pendiente. Pero Claro. es un súper alimento que, híjole, o sea, vale toda la pena, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, creo que podemos buscar como estas alternativas y eh, regresándome un poquito a esta parte del suelo, también quería mencionar eh, que al hacer este tipo de cambios de hábitos de siembra y de cuidar el suelo, también eso provoca que los cultivos requieran tal cantidad de agua. Al haber más organismos, hongos, etcétera, lo que provocan es que conserven mucha más agua. O sea, un suelo erosionado la desperdicia, por decirlo de alguna manera. O sea, se va, no la contienen las primeras capas. No sé, Horacio, ahí seguramente tú me puedes ayudar un poquito porque tiene toda una serie de nombres técnicos que yo no voy a saber, pero lo único que yo sé es que si te pusieran una rebanada de tierra y es de suelo erosionado, el agua que se utiliza para riego es como si se perdiera muy rápido, o sea, se fuera hacia el fondo, vamos a decirlo de alguna manera, lejos entonces de las raíces, y por eso requiere mucha más agua para que pueda lograrse ese alimento que se esté cultivando. Sin embargo, si es un suelo mucho más rico que tiene microorganismos, que no se aró, etcétera, etcétera, o sea, provoca que entonces se contenga, porque las raíces de todo esto y de los hongos y de los microorganismos provocan que se mantenga algo así va. Yo lo digo muy sincero, este, términos técnicos, pero ahí ayúdanos. No, pues lo que sucede, bueno, el suelo se va formando a lo largo de millones de años, ¿no? O sea, una capa de suelo toma cientos de años formar 1 centímetro de suelo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque este se va formando a partir de cómo se van muriendo los organismos. La materia orgánica se va descomponiendo por organismos como bacterias y hongos, que son organismos descomponedores que se encargan de cerrar ciclos. Son organismos maravillosos, por eso creo que tú y yo somos tan fans de los hongos, porque son justo los que ayudan a cerrar ciclos, ¿no? Y entonces, esta materia orgánica o estos suelos, cuando se empiezan a degradar, empiezan a perder materia orgánica y se empiezan a convertir en suelos, digamos, que no tienen la capacidad, exactamente como dices, ¿no? Que no tienen la capacidad de absorber el agua y los nutrientes y entonces se lavan y se van perdiendo. Entonces, en cambio, cuando tienes una capa de materia orgánica que sirve como una esponjita para mantener la humedad los suelos, digamos que estas capas de suelo tienen un nombre técnico que se conoce como horizontes. Cuando tú haces un análisis de suelo, haces una excavación y entonces tú vas viendo los diferentes horizontes que tiene el suelo, ¿no? Los primeros 10 centímetros son de una forma, los otros 10 centímetros son de otra, los siguientes 15 centímetros, pum, pum, y así hasta que vas llegando a la roca. Todo eso tomó millones de años y esos horizontes tienen diferentes composiciones. El horizonte más nuevo, digamos, de manera natural, el que más materia orgánica tiene y el más rico en nutrientes es el que estamos perdiendo. Y eso está generando justo esto que comentas, ¿no? Estos suelos que no tienen nutrientes no absorban la humedad, no mantengan nuestros sistemas, no puedan mantener a las raíces. Y muchas veces, por ejemplo, también sucede que la materia orgánica, como te digo, es como una esponjita, es como un colchoncito. Entonces, cuando no tienes materia orgánica, también muchas veces lo que pasa es que el suelo se apelmaza y entonces no permite el desarrollo de raíces. Y eso hace que las plantas no crezcan bien, ¿no? Súmale que no tienen de dónde jalar sus alimentos, lo que comen, pues esto se vuelve un espacio donde pues ya nada crece o lo que crece pues crece muy mal, ¿no? Y esto, por ejemplo, también pasa mucho en la Ciudad de México, en Tláhuac, que tenemos suelos muy salinos. Pues ahí, por ejemplo, se produce
se produce brócoli, ¿no? O se produce algo un poco de espinaca, pero se producen sobre todo hortalizas que requieren relativamente pocos nutrientes, porque la realidad es que en las zonas chinamperas de Tláhuac y Xochimilco, pues los suelos están muy empobrecidos. Entonces, y es la mayor producción de hortalizas de la ciudad. Ya ahorita en esta última fase del programa les voy a platicar ya un poco más de datos concretos, pero esa es la importancia, ¿no? De mantener bien nutrido el suelo y además esto que decíamos, el carbono lo capturan organismos. En este caso, tú piensas en captura de carbono, o la mayor parte de la gente cuando le hablas de captura de carbono y tiene una noción básica de a qué nos referimos con captura de carbono, pues piensa inmediatamente en las plantas, ¿no? Las plantas y en cómo la fotosíntesis y entonces cómo absorben el CO2, etcétera, etcétera. Todos los organismos, o más bien todos los capturadores de carbono de este planeta son organismos. Los elementos que capturan carbono son organismos, es la vida, son seres vivos. Y entonces, si nosotros no tenemos seres vivos en nuestro suelo, pequeños microorganismos, pequeñas bacterias, pequeños plantitas o algunos otros organismos fotosintéticos, el suelo no captura carbono tampoco. Entonces, por todos lados, por donde la veas, el suelo vivo, pues es fundamental para cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues en ese mismo sentido, a mí me parece bien importante y ya un poco, ya para ir cerrando, pues si quieres, nada más para tener el contexto histórico, parte de lo que estoy haciendo yo en el trabajo del doctorado es ahora mismo un análisis de los suelos, ¿no? O más bien del suelo agrícola de la Ciudad de México. Y lo que a lo mejor mucha gente no sabe, que es lo primero con lo que quisiera comentar, es que hay mucha agricultura en la Ciudad de México. Exactamente. Se produce mucho más alimento de lo que se cree, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Fíjense que más o menos, haciendo un análisis de imágenes satelitales, el suelo agrícola de la Ciudad de México, el suelo agrícola, se esté o no se esté utilizando, ronda las 40,000 hectáreas, que es más o menos el 22% de la superficie total de la Ciudad de México. Bastante elevado. Es muchísimo, pero además mucha gente no sabe que la Ciudad de México tiene casi un 60% de suelo de conservación. O sea, la Ciudad de México es una gran mancha urbana y una pancita abajo que tiene bosques, que tiene sistemas agrícolas, que tiene sistemas lacustres y que tiene toda una serie de cosas que tienen una gran biodiversidad. Y en ese suelo de conservación se encuentran esas 40,000 hectáreas más o menos de suelo agrícola, que insisto, es más o menos el 20% del total. Si lo sumáramos en metros cuadrados por habitante, cada habitante tiene 42 metros cuadrados, cada habitante de la Ciudad de México, 42 metros cuadrados de suelo agrícola, digamos, disponible. Obviamente no es propiedad, pero a lo que me refiero Claro. es que si se produjera todo esto, cada persona podría utilizar 42 metros de esa producción, lo cual pues, es Es suficiente, muchísimo. podría ser suficiente O para... sea, sí hay datos que dicen que podrías, con 4 metros cuadrados, podrías tener un huerto en casa suficiente para alimentar, si la memoria no me falla, 3 personas. Sí, 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 es Entonces, digo, cuatro, bien llevado, tiene su reto, pero vamos, o sea, el dato existe, ¿no? exactamente. Horacio, me gustaría o sea, al hablar de esta pancita, ¿no? O sea, como de qué zonas estamos hablando para que la gente que existe en Ciudad de México o conoce Ciudad de México Sí, visualice, o sea, porque se nos olvida, ¿no? claro O que sea, sí. Sí, 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 pues si lo vemos desde, tomando en cuenta que me veo un poco al revés, si lo vemos desde el poniente, que es el lado izquierdo de la pancita, es Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras. Tlalpan, que es una de las alcaldías de mayor producción, Tlalpan produce más o menos el 30, Tlalpan y Milpalta, ujú, entre estos dos producen casi el 80% o tienen casi el del ochenta por alimento. ciento del suelo agrícola de la Ciudad de México, Tlalpan y Milpalta, y luego están Xochimilco y Tláhuac, que entre las dos tienen más o menos poquito menos del 20% restante, Tláhuac un poco más que Xochimilco, y Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras tienen
más o menos entre las tres, un 3%, que es el suelo agrícola restante. Entonces, digamos que las grandes cuatro alcaldías que tienen suelo agrícola son, en lo general, Milpalta y Tlalpan son las más, y Xochimilco y Tláhuac con una producción, una superficie menor, pero Tláhuac es la mayor productora de hortalizas de la Ciudad de México, y Xochimilco la mayor productora de ornamentales, porque en Tlalpan se produce sobre todo forraje, que eso es un Ok, tema. Ujú. La mayor producción de agrícola en Tlalpan está ligada al forraje, y en Milpalta, pues, ¿qué creen? A ver, la gente que vive en la Ciudad de México seguramente sabe, pero es un producto que empieza con N y acaba con opal, los nopalitos. O sea, en Milpalta se produce muchísimo nopal. Y un dato interesante, ya nada más como para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, es que la papa, la producción de papa en la Ciudad de México se ha disparado en los últimos años, porque órale. la renta, la han empezado a rentar las industrias paperas, Sabritas y estas, para, pues, tener papa más cerca de sus centros de producción. Esto es, por un lado, es bueno porque mejora la economía, pero por otro lado, los rendimientos tienen que subir. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Pues le empieza a meter agroquímicos y fertilizantes a lo loco, y eso también contamina el suelo, ¿no? Entonces, sí, Sí, o sí. sea, porque solo les va a dar un periodo sin ver qué sigue, ¿no? O sea, porque tienen que dejar descansar la tierra y volvemos al mismo tema, los monocultivos. ¿Qué pasa si empiezan a hacer por lo menos estos análisis de mezclar y etcétera? Pero bueno, sabemos que son pasos, pero si eso de momento ayuda a que no se modifique el uso del suelo, pues ya es ganancia, ¿no? O sea que en la medida en que sea rentable, que volvamos a lo mismo, ¿cómo podemos apoyar a que sea rentable? Hay que consumir muchísimo más vegetales de nuestras regiones. Y creo que eso es, igual como dices, para ir cerrando, sería el tema importante. Yo quisiera cerrar hablando de la horticultura con eso. O sea, para mí dos cosas, ¿no? Ser más conscientes en lo que consumimos, cuidar el desperdicio y buscar el tema del consumo local. Bueno, y la separación de basuras, hablando, ligándolo un poco con el reciclaje. Creo que para mí serían como lo más relevante o importante. No dejen de ver información y ya, si se puede, pues tengan aunque sean unas macetitas en la cocina por ahí algunas, aunque sea hierbas de olor, porque la verdad no es tan difícil, o sea, sí requiere su tiempo y también el tema de compostar. Creo que hacer el ejercicio, aunque sea con un pequeño porcentaje, vale la pena. Empezar a aprender por ahí una caja, aunque sea chiquita. Hoy hay disponibles, ¿no? En el mercado más alternativas eh, de composteros que no generan mosquitas y que se pueden tener incluso en interior. O sea, cada vez hay más alternativas que nos invitan a que lo hagamos. Y la mejor manera es hacerlo con lombricomposta, ¿no? Claro. Y hay muchos que te asesoran y te venden el kit completo, te mandan tus cajitas con tus bolsitas de lombrices, la tierra y cómo hacerlo, y puede resultar más sencillo de lo que creemos. Entonces yo me iría con ese tema para el cierre. Y pues como hoy eres el invitado, entonces, ¿con qué mensaje quieres cerrar el programa, Horacio? Voy cerrando nada más, comentarles que este es el dato que me faltaba dar, ¿no? De 2003 a 2021, la producción agrícola en la ciudad, al menos en superficie, se ha reducido más o menos un 58%, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fomentar la producción agrícola, tenemos que buscar esto que dice Chelly, ¿no? Fomentar la producción en casa, yo lo digo, donde me paro en cada foro al que me invitan a dar una charla, las ciudades tienen que dejar de ser netamente consumidoras y empezar a ser productoras. Ese es el mensaje que yo les dejaría. Pensemos en nuestro hogar, cómo podemos producir oxígeno teniendo plantitas, cómo podemos producir Exacto, teniendo un huertito, cómo podemos producir este bienestar, pues teniendo buena onda. O sea, yo creo que hay muchas claro. de producir buena onda, de producir Y de cosas, pasada cuidamos las abejas. y de pasada cuidamos las abejas, tengan jardines polinizadores, tengan lavanditas, Exacto. tengan florecitas en sus casas, eso ayuda a que haya más abejas, y las abejas son súper importantes.
Porque no es nada más porque nos dan miel, la realidad es que de las Sí. abejas depende la polinización y la dispersión de semillas, bueno, de polen en este caso, las semillas son más bien por aves, pero la polinización y por lo tanto la reproducción de Ujú. muchísimas especies de plantas del planeta, ¿no? Entonces, a cuidar las abejitas, cuidémonos nosotros y siempre pensemos, como siempre, dejando también un mensaje de cierre, cuando voy a tomar una decisión, ¿qué decisión es la que menos impacta en el planeta? Y incluso si impacta positivamente, paz de gane. Pues muchas gracias, Chile. Muchas Exactamente, gracias. reflexionar qué hay Exacto. atrás de nuestro consumo y una pregunta clave es, ¿lo necesito? ¿No? O Es, sea, o necesito esa cantidad, ¿no? O sea, si necesitamos alimento, evidentemente necesitamos un techo, necesitamos transportarnos, necesitamos vestirnos, pero no necesariamente es en las cantidades que muchas veces lo consumimos. y Entonces creo que esa es la parte importante. claro, hay otra cosa antes de irnos, ya para despedirme. Si quieren sembrar algo, es muy fácil y muy, digamos, sencillo sembrar leguminosas, particularmente frijolitos, chicharitos, habas, todo esto se da relativamente fácil y estos son grandes fijadores de nitrógeno en suelo, que es un súper nutriente. Entonces, si siembran frijolitos en su casa junto con su calabacita, es súper fácil que se dé y no necesitan gran espacio y es riquísimo en nutrientes para el suelo y en nutrientes para ustedes. Con esa me despido. De ese tip me despido. Muchas gracias a nuestra casa Promo Estéreo. Muchas gracias a nuestro patrocinador Ring Central. Muchas gracias a Chelly, nos tocó estar hoy a nosotros dos. De Muchas gracias verdad. al hermoso Yo país. me despido presumiéndoles mi paisaje de este fin de semana. De todo, pues gracias a Chelly y Arturo que hoy no pudieron estar con nosotros, pero pues que seguramente nos están escuchando. Besos y abrazos. Chelly, te dejo el adiós porque a ti te sale más bonito. Exactamente, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Que tengan un muy lindo sábado. Adiós. Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Esto fue Encuentro Sustentable. Escúchanos todos los sábados 11 de la mañana a través de promoestereo.com. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Hasta pronto.